Todo empezó con una suma modesta, $1000. Para algunos, puede parecer poco. Para mí, en aquel momento, representaba una apuesta arriesgada pero emocionante hacia un futuro diferente. Había escuchado hablar de startups tecnológicas que habían hecho millonarios a inversores comunes, y pensé, ¿por qué no yo también? Fue durante una tarde cualquiera, mientras conversaba con un viejo amigo en un café del centro, que surgió el tema. Él parecía entusiasmado, casi eufórico, mientras me hablaba de un proyecto tecnológico que, según sus palabras, iba a revolucionar la forma en que la gente organizaba su vida digital. Me mostró gráficos, cifras de crecimiento proyectado, e incluso unos testimonios de personas que ya habían invertido. La aplicación aún no ha salido, pero el equipo es brillante. Este es el momento de entrar, me dijo. Reconozco que su entusiasmo fue contagioso. Yo había ahorrado esos $1000 para alguna emergencia, pero en mi interior sentía que necesitaba un cambio. Mi trabajo era estable, pero monótono. Llevaba años haciendo lo mismo, y aunque no me faltaba nada, tampoco me sentía verdaderamente vivo. Esta idea de apoyar algo nuevo, algo fresco y vibrante, encendió una chispa dentro de mí. No investigué demasiado. No pedí opinión a un asesor financiero, ni consulté foros especializados. Me bastó con el entusiasmo de mi amigo y algunas búsquedas rápidas en Internet. Encontré una página web atractiva, un video promocional con música épica y rostros sonrientes, y un resumen ejecutivo con términos como disrupción, escalabilidad y crecimiento exponencial. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, hice la transferencia. Fue emocionante. Me sentía parte de algo grande. Como si por primera vez en mucho tiempo, estuviera apostando por mí mismo y por un futuro distinto. Los primeros días después de invertir estuve atento a cada correo electrónico, cada notificación, cada pequeño avance. El equipo de la startup enviaba boletines semanales con actualizaciones sobre el desarrollo del producto. Estamos avanzando rápidamente hacia nuestra versión beta, decían. Acabamos de cerrar un acuerdo con una empresa de diseño de experiencia de usuario. Todo parecía ir viento en popa. Compartí la noticia con algunos colegas en el trabajo. Uno de ellos me preguntó si conocía el término due diligence. Le respondí que sí, aunque en realidad apenas sabía lo que significaba. Otro me comentó que había perdido dinero en una inversión similar hacía años, pero yo lo descarté como pesimismo. Sentía que esta vez era diferente. Yo tenía la corazonada de que había tomado la decisión correcta. Pasaron algunas semanas, y la emoción inicial comenzó a mezclarse con una ligera ansiedad. Las actualizaciones se volvieron menos frecuentes. El tono de los correos era más técnico, menos entusiasta. A veces, el boletín llegaba con días de retraso. Otras veces, simplemente no llegaba. Empecé a preguntarme si todo iba bien. Un día, revisando redes sociales, encontré una publicación en la que alguien comentaba que uno de los fundadores de la startup había abandonado el proyecto. Otro usuario decía que los plazos para la primera versión del producto se habían postergado sin aviso. Me costó creerlo. Pensé que eran solo rumores, o quizás malentendidos. Sin embargo, la duda se había instalado. Intenté contactar con el soporte de la empresa. No hubo respuesta. Mi amigo, el que me había convencido, me dijo que él tampoco sabía mucho más, pero que seguía confiando en el equipo. A veces hay retrasos normales en el mundo de las startups, me dijo. Yo quería creerlo. Cada día que pasaba sin noticias me pesaba. Lo que comenzó como una decisión entusiasta se estaba convirtiendo en una fuente de estrés. Me preguntaba si había sido ingenuo. Si mi deseo de cambiar mi vida me había llevado a confiar ciegamente. Un mes después, llegó un comunicado oficial: el lanzamiento del producto se posponía 6 meses. Se mencionaban obstáculos técnicos, necesidad de mayor financiamiento y ajustes en la estrategia. Me molestó no tanto el retraso, sino la forma en que se comunicó, sin asumir responsabilidades, sin detalles concretos, sin empatía con los inversores. Miré mi cuenta y vi el balance. La inversión seguía ahí, pero la evaluación había disminuido según el informe más reciente. Ya no era una startup en auge, sino un proyecto en reestructuración. Comencé a entender que, al igual que en la vida, en el mundo de las inversiones no hay garantías. Y que la emoción del principio, si no va acompañada de preparación y análisis, puede llevarte por caminos inciertos. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en lo que había hecho. No me sentía derrotado aún, pero tampoco ilusionado. Había algo diferente en mi forma de mirar las cosas. Quizás, por primera vez, estaba empezando a entender lo que realmente significa invertir, no solo poner dinero en algo, sino poner parte de ti,
y aceptar la posibilidad de perder. Los días pasaban, y lo que antes era emoción se transformó en duda. Comencé a seguir con más atención las señales que antes había ignorado o minimizado. La startup, aquella que en un inicio me pareció sólida y visionaria, mostraba grietas cada vez más evidentes. Las actualizaciones, cuando llegaban, eran vagas. Ya no había gráficos motivadores ni palabras de entusiasmo. En su lugar, aparecían términos como reevaluación de objetivos, optimización de procesos internos o revisión de estrategias. Era lenguaje empresarial, frío y distante, que parecía más diseñado para calmar inquietudes que para comunicar realidades. Empecé a revisar todo con otros ojos. Leí de nuevo el pitch que había recibido al principio. Noté lo inflado que era el lenguaje, lo poco concretas que eran las proyecciones, y lo mucho que dependía todo de promesas y visiones, más que de hechos tangibles. Como no lo vi antes. Como fui tan ingenuo. Las redes sociales de la empresa estaban casi inactivas. En el foro donde algunos inversores compartíamos opiniones, varios expresaban preocupación, había empleados que ya no respondían en LinkedIn, el CEO no publicaba nada desde hacía semanas, y algunas asociaciones estratégicas que antes se anunciaban con bombos y platillos parecían haberse desvanecido. Quise contactar nuevamente con el equipo. Envié un correo educado, pidiendo una reunión informativa. No obtuve respuesta. Escribí un segundo mensaje, esta vez un poco más directo, y nada. Mi amigo, el que me convenció inicialmente, estaba igual de confundido. Yo también estoy empezando a preocuparme, me dijo finalmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había puesto $1000. Había puesto mi confianza, mi ilusión y parte de mi identidad en esa decisión. Y lo más preocupante era que, en lugar de actuar con objetividad, había intentado justificar cada señal negativa con esperanza. Me había aferrado a la idea de que todo saldría bien, simplemente porque necesitaba que saliera bien. Un viernes por la tarde, me llegó un comunicado escueto. El proyecto estaba en fase de reformulación interna debido a una reestructuración financiera no anticipada. Era una forma elegante de decir que no tenían dinero y que todo estaba en pausa. Ese mensaje fue el punto de quiebre. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en qué había fallado. No solo en el proyecto, sino en mí. Me di cuenta de que había cometido errores básicos. Falta de diversificación. Aposté todo en una sola startup, sin contemplar otros sectores ni opciones más seguras. Ausencia de investigación. No revisé antecedentes, no consulté a expertos, ni verifiqué datos. Exceso de confianza emocional. Dejé que la ilusión de ganar rápido me cegara. Más que una mala inversión financiera, fue un golpe a mi ego. Siempre me había considerado alguien racional, prudente. Pero esta experiencia me enfrentó con una verdad dura. Incluso los más cautelosos pueden actuar impulsivamente cuando las emociones toman el control. Esa semana empecé a leer sobre fracasos en startups. Descubrí que más del 90% de ellas cierran antes de los 5 años. Me sorprendió saber que, incluso con ideas brillantes, muchos proyectos no logran mantenerse por problemas de liderazgo, mala gestión de fondos, o simplemente por no encontrar su mercado. Leí testimonios de inversores como yo. Algunos perdieron pequeñas cantidades, otros, fortunas enteras. Pero todos coincidían en algo, las pérdidas les enseñaron más que las ganancias. Entendí que el fracaso no es el fin, sino una etapa que, si se afronta con humildad, puede transformarse en sabiduría. No fue fácil aceptarlo, pero supe que era hora de volver a empezar. No como víctima, sino como aprendiz. Guardé los correos, los análisis fallidos, los comentarios del foro. Todo. Quería mantener un registro, no para lamentarme, sino para recordarme lo que no debía volver a repetir. Me prometí algo: si iba a seguir invirtiendo, lo haría con conocimiento, paciencia y estrategia. No más apuestas basadas en corazonadas. No más entusiasmo sin fundamentos. Ese mismo día, comencé una lista de libros recomendados sobre finanzas personales. Me inscribí en un curso gratuito online sobre inversiones para principiantes. Y decidí seguir cuentas educativas en redes sociales que explicaban, con claridad y sin promesas vacías, cómo manejar el dinero con inteligencia. Mi motivación ya no era hacerme rico. Era comprender, aprender, crecer. No quería volver a sentirme perdido, ni dejarme llevar por la emoción del momento. El primer paso había sido duro, pero necesario. Era el fin de una etapa. Y el inicio de otra. Después de esa caída inicial, me sentí vacío.
No era solo el dinero que había perdido, sino la confianza que había puesto en mí mismo como alguien capaz de tomar decisiones acertadas. Pero en el fondo sabía que, aunque había fracasado, no quería que se fuera el final de mi historia como inversor. Una semana después del último comunicado de la startup, empecé a moverme con una intención distinta. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de prepararme mejor. Era tiempo de sanar la herida desde la raíz, la ignorancia, la impulsividad, la falta de visión a largo plazo. Me levantaba cada mañana media hora más temprano para leer. Comencé con libros sencillos de finanzas personales. Uno de los primeros fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Aunque muchos lo consideran básico, para mí fue revelador. Entendí que no se trata solo de ganar dinero, sino de comprender cómo funciona el dinero, cómo protegerlo, multiplicarlo, y sobre todo, cómo respetarlo. Luego vinieron otros libros, más técnicos y específicos: inversiones en bolsa, bienes raíces, startups, criptomonedas. No me convertí en experto de la noche a la mañana, pero cada página era una semilla. Lo importante era cultivar una nueva mentalidad. Paralelamente, me inscribí en un curso gratuito de finanzas personales. Aprendí sobre diversificación de portafolios, análisis de riesgo, la diferencia entre ingresos pasivos y activos, y cómo evaluar un modelo de negocio. Me sorprendió ver cuánta información estaba al alcance de todos, pero que pocos se toman el tiempo de estudiar. También empecé a seguir canales de YouTube y podcasts de expertos que compartían experiencias reales. Escuchar historias de personas que habían perdido mucho más que yo, pero que lograron recuperarse, me dio esperanza. Aprendí que los fracasos no son motivo de vergüenza, sino parte del camino. Una frase que escuché en uno de esos programas se me quedó grabada: invertir no es un sprint, es una maratón. Y como toda maratón, requiere preparación, resistencia y paciencia. Así que me propuse invertir de nuevo, pero esta vez con reglas. Las escribí en una hoja que pegué frente a mi escritorio. Nunca pongas todo en una sola inversión. Investiga, investiga y vuelve a investigar. Consulta al menos una opinión profesional antes de comprometer tu dinero. Invierte solo lo que estés dispuesto a perder. No te dejes llevar por la emoción. La lógica es tu mejor aliada. Con estas normas en mente, comencé de nuevo. Pero esta vez, en lugar de $1000, empecé con pequeñas cantidades. Compré acciones fraccionadas de empresas sólidas, invertí en fondos indexados y abrí una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Cada decisión iba acompañada de una lectura previa, una comparación de opciones y un análisis frío. Descubrí que, en lugar de buscar un golpe de suerte, podía obtener ganancias estables y sostenidas si actuaba con disciplina. Empecé a ver pequeños resultados, centavos que crecían lentamente. Y aunque no era espectacular, era real. Y eso me dio paz. En paralelo, comencé a asistir a encuentros virtuales con comunidades de inversores. Algunos eran novatos como yo, otros, más experimentados. Compartíamos errores, dudas y hallazgos. En ese espacio encontré algo que no esperaba: apoyo emocional. Porque, aunque se hable de números, el mundo de las inversiones también está lleno de emociones humanas. Uno de los miembros más veteranos del grupo me dijo algo que no olvidaré: todos perdemos. Lo que marca la diferencia no es quién gana más, sino quién aprende más de sus pérdidas. Esa frase me liberó de la vergüenza. Comprendí que estaba creciendo, que mi fracaso anterior no era una cicatriz que debía ocultar, sino una medalla de experiencia. Poco a poco, también retomé contacto con otras personas que habían invertido en la misma startup. Algunos estaban enojados, otros desilusionados. Pero comenzamos a conversar no solo sobre lo que había fallado, sino sobre cómo evitar que volviera a pasar. Y de esas conversaciones surgió una idea inesperada: crear un pequeño grupo de estudio. Cada semana, nos reuníamos virtualmente para analizar un modelo de negocio distinto. Evaluábamos sus puntos fuertes, sus riesgos, su viabilidad. No éramos expertos, pero al compartir miradas, aprendíamos juntos. Fue uno de los momentos más valiosos del proceso. Con el tiempo, mis decisiones financieras comenzaron a reflejar ese nuevo enfoque. Ya no me sentía desesperado por multiplicar el dinero, sino motivado por entender cómo funcionaba el sistema financiero, y cómo podía ser parte de él con inteligencia. Mi cuenta bancaria no había cambiado demasiado, pero mi mentalidad sí. Había pasado de ser alguien que apostaba por impulso a alguien que construía con estrategia. Y ese cambio, aunque invisible a los demás, para mí era monumental. Sabía que aún tenía mucho por aprender. Pero ahora, en lugar de sentir miedo, sentía curiosidad. En lugar de presión, sentía propósito.
Estaba listo para seguir avanzando. Pasaron varios meses desde que decidí cambiar mi enfoque. Poco a poco, empecé a sentirme más cómodo con el proceso. Ya no sentía ansiedad al pensar en inversiones. Al contrario, me entusiasmaba la idea de analizar nuevas oportunidades y compartir ideas con otros. Y entonces, llegó la oportunidad que marcaría mi primer verdadero éxito. Un miembro del grupo de estudio compartió información sobre una pequeña startup tecnológica que se estaba desarrollando en mi país. No era una empresa llamativa ni mediática. No aparecía en titulares ni prometía retornos espectaculares. Pero tenía algo que me llamó la atención: solidez técnica, una solución innovadora a un problema real, y un equipo comprometido. Empecé a investigar. Revisé su página web, sus redes sociales, artículos relacionados, y más importante, solicité hablar directamente con uno de los fundadores. Para mi sorpresa, accedió encantado. Tuvimos una videollamada donde pude preguntarle sobre su visión, sus planes de crecimiento, cómo estaban financiando el proyecto y qué buscaban en un inversor. Esa conversación me abrió los ojos. Había una gran diferencia entre este equipo y el anterior en el que había confiado a ciegas. Este fundador no exageraba, no prometía millones. Hablaba con los pies en la tierra. Era transparente sobre los retos y realista con los plazos. Salí de esa reunión con una sensación que nunca había sentido antes en una inversión: confianza racional. Decidí invertir una pequeña cantidad, acorde con lo que podía asumir como riesgo. No era una apuesta, era una decisión informada. Envié el dinero, firmamos un contrato simple pero claro, y me unieron a un grupo de seguimiento donde los inversores recibíamos actualizaciones mensuales. Durante los primeros 3 meses, vi cómo avanzaban. No todo era perfecto, pero los progresos eran constantes. Lanzaron un prototipo funcional, consiguieron una alianza estratégica con una empresa más grande, y participaron en una feria tecnológica donde captaron atención real. Al 6.º mes, cerraron su primera ronda de inversión formal. Había fondos interesados. Uno de los grandes inversores propuso comprar parte de la participación de los primeros inversores, incluyéndome, a un precio significativamente mayor. No podía creerlo. La cantidad no era millonaria, pero al vender mi participación, obtuve un retorno del 300% sobre lo invertido. Por primera vez, no solo recuperaba dinero, sino que ganaba más. Pero más allá del dinero, la verdadera ganancia era sentir que había hecho las cosas bien, investigado, evaluado, decidido con criterio y salido con éxito. Fue un momento que recordaré toda mi vida. Me senté solo en mi sala, sin celebraciones ruidosas ni lujos, y simplemente sonreí. Recordé al yo del pasado, al que perdió casi todo, al que dudaba si volver a intentarlo. Y ahí estaba yo ahora, distinto. Más fuerte. Más sabio. Decidí reinvertir parte de las ganancias. Ya tenía una política clara. El 50% de lo ganado iría a inversiones seguras, fondos indexados, ahorro, instrumentos con bajo riesgo. El 30% se quedaría como reserva personal. El 20% sería mi fondo de exploración para proyectos nuevos con potencial. Esa estructura me daba paz. No solo estaba ganando dinero, sino que estaba gestionándolo con madurez. Empecé a recibir mensajes de amigos y conocidos que escucharon sobre esa inversión exitosa. Querían saber cómo lo había logrado. Algunos me pidieron consejos. Otros, ayuda directa. Y entonces comprendí que había llegado el momento de compartir, pero sin caer en el rol de gurú ni prometer resultados mágicos. Les conté mi historia completa, con los errores incluidos. Les hablé de la pérdida inicial, del proceso de aprendizaje, y de cómo el éxito no vino de una fórmula secreta, sino de trabajo, estudio, y paciencia. Muchos se sorprendieron. Creían que invertir era cuestión de suerte o tener contactos. Yo les mostré que también es posible para cualquier persona dispuesta a aprender. Una tarde, decidí publicar un artículo en un blog financiero local. Lo titulé, Mi primer fracaso como inversor, porque me alegro de haberlo vivido. Tuvo muchas visitas y comentarios. Gente agradeciéndome por ser honesto, por contar lo malo y no solo lo bueno. Esa fue otra enseñanza: la vulnerabilidad también educa. A partir de ahí, comencé a recibir invitaciones para participar en pequeños eventos, foros de finanzas personales, e incluso me propusieron ayudar en un taller de educación financiera para jóvenes. Nunca imaginé que una mala decisión podría llevarme a tener un impacto positivo en otras personas. Pero así fue. Y me sentí agradecido.
No era rico aún, pero me sentía millonario en experiencia y claridad. Y eso, a veces, vale mucho más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Los meses siguientes fueron un periodo de consolidación. Había dejado atrás la ansiedad, el miedo al fracaso y la necesidad desesperada de dar el gran golpe. Ahora, invertía con calma, con una estrategia definida, con objetivos realistas y sobre todo, con la mente enfocada en el largo plazo. Comencé a documentar todo: qué inversiones hacía, por qué las hacía, qué aprendizajes obtenía de cada experiencia. Tenía un cuaderno donde escribía mis decisiones, emociones y conclusiones. Ese simple hábito se volvió una de las herramientas más poderosas de mi evolución como inversor. Un día, mientras repasaba mis notas, me di cuenta de algo sorprendente: había aprendido más perdiendo $1000 que ganando 3000. Porque el fracaso, cuando se analiza con humildad, enseña más profundamente que cualquier victoria. Esa reflexión fue clave para definir cómo quería seguir adelante. Ya no buscaba solamente multiplicar mi dinero. Quería construir algo sostenible. Quería que mi relación con el dinero fuera consciente, respetuosa, y alineada con mis valores. Así nació mi nuevo propósito: invertir con impacto. No solo en términos financieros, sino en términos humanos y sociales. Comencé a interesarme por startups que trabajaban en soluciones para el medio ambiente, la salud mental, la educación digital y la inclusión financiera. Empresas que no solo prometían beneficios, sino que también resolvían problemas reales. Y cada vez que consideraba una inversión, me preguntaba: ¿estoy contribuyendo a algo bueno? ¿Estoy orgulloso de esto, aunque el dinero no regrese? Esa pregunta me dio una brújula moral. Una de mis inversiones más significativas fue en una plataforma de educación para comunidades rurales. No era la más rentable ni la más sexy, pero su impacto era tangible. Después de un año, no solo se mantenía a flote, sino que expandía su presencia. Ver cómo esa empresa ayudaba a niños que antes no tenían acceso a clases en línea me dio una satisfacción imposible de medir con cifras. Y fue en ese momento cuando comprendí algo profundo. Invertir no era solo multiplicar dinero, sino multiplicar sentido. Ese cambio de mentalidad se reflejó también en mi vida personal. Empecé a hablar más abiertamente de dinero con mi familia, algo que antes evitábamos. Enseñé a mis sobrinos a ahorrar, a observar cómo funciona el consumo, a distinguir entre deseo y necesidad. También organicé un pequeño taller gratuito en mi barrio para personas que querían aprender a manejar sus finanzas. Usé un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y compartí mi historia completa: la pérdida, el dolor, el aprendizaje, el cambio y la reconstrucción. La respuesta fue conmovedora. Algunas personas me decían que por primera vez sentían que entender el dinero era posible para ellas. Otros simplemente agradecían que alguien hablara sin juzgar ni aparentar perfección. Así descubrí otra forma de invertir en comunidad. Hoy, al mirar atrás, no me arrepiento de haber perdido ese primer $1,000. Fue el precio que pagué por una lección que me cambió la vida. Me enseñó a no dejarme llevar por la emoción. A no seguir a la multitud ciegamente. A investigar, a cuestionar, a asumir la responsabilidad total de mis decisiones. Y sobre todo, me enseñó que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en crecimiento, en claridad mental, en integridad y en impacto. A quienes están comenzando su camino como inversores, les digo esto: empiecen pequeño, pero empiecen. Estudien más de lo que invierten. Sean pacientes. El tiempo es su mejor aliado. No teman fallar. Los errores enseñan si uno está dispuesto a escuchar. Y por último, nunca pierdan de vista quiénes quieren ser, más allá de cuánto quieren ganar. Porque al final del día, las cifras cambian, los mercados fluctúan, las modas pasan. Pero la sabiduría que construyes con cada paso, sea un tropiezo o una victoria, esa se queda contigo para siempre.